Ser un buen ciudadano es empezar desde uno mismo, actuar de forma digna y responsable. Comenzar cada día entendiendo que vivimos un mundo que necesita de nuestro cuidado. Somos la generación del cambio. Buenas tardes, bienvenidos a esta emisión de Cultura Ciudadana, Derecho y Urbanidad. Les habla Yailin Esteves Tolosa, estudiante de la Facultad de Derecho de cuarto semestre en la Universidad Libre Seccional Socorro. El día de hoy hablaremos de los principios, valores, derechos y deberes de y para con la sociedad y nosotros mismos, que se puede resumir en 4 palabras clave: principios, valores, derechos y deberes. Para iniciar con el tema de la manera más adecuada, es indispensable definir estos conceptos, empezando con el conjunto que son los derechos y deberes. En términos generales, los derechos son todos los mecanismos legales que protegen a los individuos. Los deberes, por otro lado, son las obligaciones que deben cumplir las personas dentro de una sociedad para poder ejercer sus derechos. Estos dos se crean para procurar la estabilidad social y una convivencia armoniosa entre los ciudadanos. Los principios, a grandes rasgos, son, según la Real Academia Española, la norma o idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta. Como puede notarse con el simple avistamiento de este concepto, los principios están íntimamente relacionados con los valores, aunque ciertamente no son lo mismo. Los valores pueden definirse dentro de la materia objeto de estudio como los ideales que permiten que la persona, sus acciones o los objetos materiales sean calificados y por lo tanto se convierten en deseables para el mismo ser humano. Los valores no son conocimientos o conceptos, se transmiten a través del ejemplo, deben ser el resultado de opciones varias y libres. Hay valores que se conservan y deben conservarse de generación en generación, siempre y en todas partes. Valores universales que exigiríamos a cualquier persona, como el respeto. Los derechos, deberes, principios y valores son un grupo necesario donde el uno complementa al otro. Esto es algo observable en la Constitución misma. Sus distintos artículos establece principios, valores y reglas. Todos ellos tienen la calidad de verdaderas normas jurídicas, aunque con diferentes grados de eficacia. Estos primeros, los principios, consagran prescripciones jurídicas generales. Son una pauta de interpretación inevitable. Un ejemplo de principio sería el de buena fe, establecido en el artículo 28 de la Carta Política. Este principio hace referencia a un supuesto que se debe tener, por ejemplo, a la hora de hacer un negocio de compra-venta o, en casos más comunes, de pedir algo fiado en una tienda o dar una explicación de algo a alguien, de que aquello que dice y hace la persona en cuestión es con buena fe, con buenas intenciones, sin mentir. Los valores, por su parte, establecen fines, configuran las opciones ético-sociales básicas que deben presidir el orden político, jurídico y cultural del país. Poseen además una naturaleza abierta, por lo que los valores constitucionales poseen meramente una eficacia interpretativa. En el preámbulo de la Carta Política pueden encontrarse sus valores fundamentales. El abogado y especialista en Derecho Constitucional Comparado, entre otros títulos, Iván Vila Casado, afirma que de todos los fines que menciona el preámbulo actual, la libertad y la igualdad se destacan como los auténticos valores materiales cuya realización propugna la Carta Política. Las reglas constitucionales, de otro lado, contienen mandatos de acción, dentro de los cuales generalmente figuran supuestos de o acciones y sus respectivas consecuencias jurídicas. Las reglas son mandatos que prohíben o bien permiten algo. Un ejemplo de regla es el artículo 267, el cual determina los requisitos y procedimientos para la designación del Contralor General de la República. Así pues, si no se cumple con las reglas establecidas, la designación de esta figura será jurídicamente inválida. Como se ha observado, entre los principios, los valores y las reglas hay conexidad. Los valores tienden a precisarse en principios que hacen más explícito su contenido. Los principios se incorporan en reglas o disposiciones específicas en las que los supuestos de aplicación y las consecuencias jurídicas se hallan en las normas en términos de mayor precisión. Ya vistos los principios, valores, derechos y deberes que tenemos para con la sociedad y ella con nosotros, con base en la misma Constitución, es indispensable hablar también de los deberes que tenemos con entornos más específicos y además con nosotros mismos, los cuales expone Manuel Antonio Carreño en su libro Manual de Urbanidad y Buenas Maneras. Desde una perspectiva más tradicionalista, este autor nos habla sobre los deberes para con Dios, así como también los deberes de los hijos para con sus padres y con la patria. En el capítulo 3 de su libro hace referencia a uno de los deberes más importantes, de los deberes para con nosotros mismos, que aunque él relaciona íntimamente con Dios, podemos resumir en cuidar y apreciar nuestra vida, cuidar nuestra salud, nuestras relaciones, incluso modo de vestir, comer, de organizar tanto las respectivas habitaciones como el tiempo, ser aseados, del acto de acostarse, levantarse, saludar, etc. En conclusión, los principios, valores y reglas que existen no fueron
creados para simplemente estar plasmados en el papel, sino para ayudarnos a tener una mejor convivencia con las personas con las cuales nos encontraremos en los distintos lugares e instituciones en las que estaremos en ciertos momentos de nuestra vida, iniciando por el hogar, el colegio, la misma iglesia, el trabajo, etc. Cuidarnos a nosotros mismos, tanto mental como sentimental y físicamente, es el primer paso que nos ayudará cuando salgamos al exterior y nos encontremos con otras personas que predican otros valores y principios, pero que comparten con nosotros los mismos derechos y deberes. Gracias por su atención, espero esta información les haya sido útil y entretenida. Como referencia principal para el tema de hoy hemos usado el libro El neoconstitucionalismo, influencia en la construcción del Estado Social de Derecho de la doctora Estela Vesga Niño. Les deseo un muy buen día.